Muchas gracias al doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y qué bueno contar con su presencia en esta mañana, en medio de este debate, de lo que está pasando con el conflicto con las ARS, las administradoras de riesgo de salud, y la gente que necesita servicios médicos y pertenece, cotiza en la seguridad social. Ayúdenos a entender cuál es la situación. Viendo la situación de salud en sentido general primero. Wilson, ¿cuánto tiempo tiene ya al frente del Colegio Médico? 6 meses. 6 meses. ¿Has recorrido el país entero, supongo? Por lo menos una gran parte del país viendo la situación de los hospitales. No hemos visto en estos 6 meses una confrontación fuerte con el gobierno. ¿Cuál es la situación que hay? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Cómo anda la cosa? Bueno, muchas gracias. Miren, lo primero es que hay que aclarar que la República Dominicana no tiene un sistema de salud. Nosotros tenemos una ley de seguridad social, una ley general de salud y tenemos códigos y reglamentos. Pero de ahí a la creación de una estructura vinculante, garante de la atención de los dominicanos, el capítulo de discusión es otro. ¿Qué nosotros hemos visto en estos 6 meses? Lo mismo que vimos en los años anteriores, porque la gestión pasada, el primer vicepresidente era yo, del Colegio Médico Dominicano. Sí, en la gestión de Ariel Suero. De Waldo Ariel Suero. Entonces, la situación de los hospitales es calamitosa. Calamitosa no solamente porque desde el punto de vista estructural, la gran mayoría no tienen calidad para albergar la población que va a buscar el recurso de la atención médica allí. En un país donde la atención médica es asistencialista, pero tenemos carencia de equipo, de insumo, y a eso se le agrega entonces el agravamiento del acuerdo que se hizo con nosotros y que pensionó 6.500 servidores del sector salud, y de ellos 1.756 médicos que no han sido sustituidos todavía. Entonces, eso... Pero dice el director del Servicio Nacional de Salud que sí que lo están sustituyendo. Bueno, por ejemplo, un hospital cercano, para que tengamos una idea, es el Hospital de los Minas, maternidad, un hospital con unas 5 plantas, tiene un solo cardiólogo. El Hospital de Moca de Salud Pública tiene un solo cardiólogo. Por mencionar algunos casos. Un solo cardiólogo que estoy seguro, plenamente seguro, que tiene otros empleos. Sí, porque además no se le garantiza un empleo, a pesar de la ley 123-15, que reunifica en una red única los servicios de salud bajo la rienda del Estado. En la práctica no ha sido así, porque todavía tú te encuentras con la gente hablando del IDSS, del Seguro Social, de la Caja, y todavía tú tienes un director en la Caja, nombrado ahora nuevo, un amigo de todos nosotros. Sin embargo, la ley debió haber sustituido hace mucho, porque fue en el 2015 que se emitió la ley, se aprobó y se promulgó, pero todavía seguimos con la división de salud pública y de IDSS. Y el que tiene 2 empleos, que debió haber ido a una sola plaza, se mantiene en las 2 plazas. Yo te pongo un ejemplo práctico a ver si nos entendemos. En Pedernales hay un amigo que trabaja en el Hospital de Salud Pública en Pedernales, pero él mismo trabaja en el Hospital del IDSS en Barahona. Imagínense. Y la distancia entre Barahona y Pedernales. ¿Qué calidad puede dar? No, ninguna. Entonces ese es un criterio que hay que ir superando. ¿Y cuál es la solución a esos casos? Porque tenemos también el mismo caso de... La solución de eso es que la ley plantea la reunificación en una red. Sí. Y si es una red, tú debes tener un empleo. Y no si es un empleo y tú tienes 2, deben unificártelo como dice el acuerdo, como dice la ley, en un solo sitio, para que en vez de las 4 horas habituales, tú labores 8 horas, pero en un solo sitio. Eso es así, pero quiero precisar algo. Puso 2 ejemplos de hospitales donde hacen falta especialistas. Así es. El caso de Los Minas, que es un gran hospital,
Y el de Moca. y el de Moca. Son dos ejemplos nada más. Probablemente haya muchísimos otros así. En las mates Pero hay dos anestesiones. eso contradice lo que ha dicho Chanel, de que sí están nombrando los 6.000, están llenando las 6.000 plazas que dejaron... Porque no eran 6.000 plazas, los pensionados eran 1.700. Porque incluye a las enfermeras, médicos, por eso que hablo. porque incluye enfermeras, sí. el puertero. Pero dice que le están llenando. Todo el personal. Lo están llenando todo. Y que tienen recursos para eso. No es que contradiga, es que nosotros... Okay. Es que eso no es suficiente. Es que nosotros debimos haber hecho un plan. Un plan, decir, bueno, son 1.756 médicos pensionados. Dentro de lo que es el espíritu que establece el ordenamiento del cuerpo médico de los hospitales, debimos ya haber hecho varios concursos, porque nosotros estamos hablando del 2016, estamos en el 18. Sí. Y para hacer un concurso no hay que hacer tanta inversión de tiempo. En un mes tú haces la publicación y el conocimiento de Los 56 hospitales que están en proceso de reconstrucción, según ha dicho el gobierno, ha entregado 30 ya de ellos. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Es parecida a la que vimos ayer? El martes, con el mocoso cuello. La inundación. La inundación. Bueno, pero a mí no me sorprende eso, por una razón simple. Aquí se caen puentes y nada pasa. Oye, un puente que es una vía de comunicación. Aquí se caen edificios y terminan muchos muertos. Ahora se cayeron paredes de escuelas acabadas de hacer. Terminaron cayéndose una pared de unas escuelas, tampoco pasa nada. Entonces la inundación del hospital me parece que es un capítulo más dentro de lo que es el glosario de hechos que pasan sin régimen de consecuencia. Y ese el Moscoso se inscribe dentro de ello. El ingeniero responsable de esa obra debe responder sin nueva inversión para la corrección. Bueno, pero parece que el director de la OISOE no está en esa tesitura, porque lo que está hablando es, y tiene parte de razón, es de la acumulación de basura sobre los techos de esos hospitales donde han sucedido las filtraciones. Bueno, pero es que la basura, las hojas de los árboles siempre han estado. Independientemente de que aquí los mantenimientos para las instituciones del Estado no existen, y el mejor ejemplo es los ayuntamientos que no... Sí, mire cómo está la ciudad. ¿Por dónde cruzaba la gente en la ciudad? El extremo es que el elevado de la 27 tenía carro atascado a mitad de vehículos llenos de agua. En un elevado. Entonces, si eso es un elevado, ¿qué esperamos? Sí. Doctor, con la pregunta inicial sobre el conflicto, un nuevo conflicto más, porque hay muchos dentro de la seguridad social, dentro del sistema de seguridad social. Dentro del sector que tiene una ley de seguridad social. Sí, porque niega que sea un sistema. Exactamente. ¿Cuál es su valoración de lo que está pasando con las actitudes de la administradora de riesgo de salud, de que contrata una serie de médicos, clínicas, laboratorios de imágenes y laboratorios clínicos, etcétera, etcétera? Y si usted demanda, se atiende con el doctor de su preferencia o el doctor que encontró, si no está contratado por las ARS, usted no puede consultar con él. Miren, la situación es más compleja de ahí. Ustedes saben que la República Dominicana se ha ido segmentando mucho. Nosotros tenemos, por ejemplo, que el Valle de San Juan es donde más habichuelas se producen en el país. Sin embargo, cuando los productores van a llevar su producto al mercado, se encuentran con que el mercado está ocupado, porque ya han importado. Porque aquí hay carteles en agricultura para desintegrar la producción nacional y entonces generar importaciones y hacer ricos núcleos concentrados de poder. Aquí tenemos carteles en la construcción, aquí tenemos carteles en la droga y aquí tenemos carteles en la salud. Porque decidir contrario a lo que establece la ley. ¿Qué dice la ley sobre la atención? La libre elección.
Y el que sabe leer en español sabe que libre elección es que usted puede elegir, en el caso del paciente y el médico de su preferencia. Eso es lo que dice. Pues mire, no es así. Eso es lo que dice la ley. Sí, en la práctica no es así, ya lo sabemos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa no es lo que establece el libro donde se escribió. Es el servicio que te van a dar a ti cuando tú vas a buscarlo. Entonces, ¿con qué tú te encuentras? Que tú vas donde mí como paciente, a la clínica, y yo te prescribo un medicamento determinado. Pero resulta que yo no estoy inscrito en la ARS que tú tienes. Entonces, ni siquiera esa receta tiene Entonces validez. la receta no te vale, porque ellos decidieron si yo tengo la autoridad para hacerlo o no. Pero el asunto es mucho más complejo, como lo ha dicho. Pero mucho más, espérate. Sí. Pero si tú vas donde mí al hospital, a pesar de que la ley 123-15 ordena el derecho a las ARS a ir a buscar atención al hospital, entonces vale menos la receta. Entonces eso es inentendible. Cuando tú vas donde mí y te doy una receta, la ARS decide si vale o no vale, violentando la ley 111 que faculta al señor presidente de la República autorizarme a mí cuando estoy certificado a ejercer la medicina en todo el territorio nacional. Y ellos violentan eso. Pero violentan el que cuando yo indico un medicamento, ellos deciden si vale o no vale. Pero violentan que cuando yo veo a un paciente y le hago un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, el criterio médico ya no es el que decide, sino el criterio de una administradora de riesgo financiero, porque tampoco son administradoras de riesgo. Pero la propia administradora de riesgos laborales y la ARS del colegio médico no acepta a todo el mundo. No, la ARS del colegio médico tiene una resolución. Pero la inmensa mayoría de los médicos, hay muchos médicos que no lo aceptan porque dicen que no paga. No pagaba, porque recuérdense que la ARS del colegio médico es autosubvencionada. Sí. Y entonces nosotros, parte de la subvención es por retención de la parte que le corresponde al médico y que trabaja en el Estado, se lo retiene Salud Pública y se lo transfiere. Nosotros hemos tenido deuda, por ejemplo, de retenciones pues, de parte de Salud Pública en tiempos anteriores de 50, 60 y 70 millones de pesos, que después de que te retienen el dinero para transferir... ¿Se lo están pagando ahora ya? No lo están pagando ahora. Lo están pagando ahora. Sí, entonces... Pero hay otro tema que tiene que ver con esto, del copago y el servicio. Es que hay muchísimos médicos que no aceptan ningún seguro. Sí. Entonces, cuando alguien que está pagando un dinero por un seguro, tú debes tener derecho a que te atiendan. Sí, y nadie obliga a ese médico a que lo acepte. Sí, lo que pasa es que la ley está exhaustiva, porque la ley establece que la solidaridad es una libre elección, es parte de los principios de la seguridad social. Y aquí eso no ocurre. Entonces, yo abro un consultorio en este espacio y entonces yo decido si atiendo a quién atiendo. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Por una razón simple, Adalberto. El gobierno ha permitido que la salud vaya a la ley del mercado. Y quien te regula es la oferta y la demanda. Pero eso es un problema que hay que resolver. Muy serio para la ciudadanía. Claro. Pero en ese problema, en la solución de ese problema, está involucrado también el médico. Digo, por supuesto, estamos hablando de una élite de médicos especialistas. Es un problema de regulación. De regulación, Alberto, porque hay asociaciones inclusive especializadas. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que estamos entrampados. Sí. Porque ¿quién determina el poder de veto? Son las ARS. Sí. ¿Y quiénes son los dueños de las ARS? El capital financiero. Pero usted es partidario, supongo, de la regulación. De la regulación. Porque aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Sí. Aquí debe haber quien diga, no, las paredes son verdes, no son como tú quieras pintarlas. Ya, y el Estado no está cumpliendo con ese rol. El Estado no cumple con eso. ¿Y qué hay que hacer para que el Estado cumpla con ese rol
Bueno, tanto es no un lo está pro- cumpliendo que ni siquiera lo que dice la Ley de Seguridad Social en cuanto al plan básico de salud se está cumpliendo. Ajustarnos a lo que establece la ley, porque la ley podrá hacer todo lo malo que tú quieras, pero es la ley. Y aquí, la población a quien elige para que dirija y ponga orden es al gobierno. ¿Usted no es es más partidario nadie. de que se cambie la ley también? El poder de veto debe ir al gobierno, no a los Y- banqueros. ¿Se está de acuerdo con eso? Pero claro, ¿Los sindicatos no están de acuerdo? Pero no es un problema de que tengo o no de acuerdo. Es que la razonabilidad tiene que llevar al compromiso de darle respuesta a una situación de salud. El Colegio Que Médico nosotros- va a presentar su propio proyecto Nosotros de ley, tenemos sus ya- propias modificaciones, porque en el Congreso, incluso representantes de la oposición, gracias, representantes de la oposición con legisladores oficialistas están de acuerdo en que hay que modificar la ley de Muchos seguridad están de social. acuerdo. Pero aquí todos sabemos todas las cosas que se Nosotros- cuecen en el Congreso. Nosotros Entonces, estamos revisando la ley. ustedes van a presentar su propio Sí, proyecto de ley. nosotros estamos esperando la próxima legislatura para hacer el sometimiento De un proyecto. Sí, Bueno, de la revisión. Ok. Bueno, otro asunto, porque el tiempo avanza. Este domingo hay una caminata de las mujeres demandando del Congreso Y Nacional. de muchos hombres Y de también, muchos hombres, porque no exactamente. puede ser de mujeres Exactamente, exactamente. El colegio Entonces, médico lo asume. Es bueno que la ok, población eso es lo que sepa. queremos saber, si el colegio médico asume la bandera Sí. de las tres causales. Claro, eso nosotros tenemos la resolución 242 de la gestión pasada. Establece el compromiso del Colegio Médico Dominicano en la defensa de las tres causales, amparado en los criterios científicos que universalmente están validados. El resto es manipulación. Ya. Y el Colegio Médico no va a caer en Wilson, Qué vamos, bueno esa saberlo. marcha va a ser grande porque parece hay muchos sectores que lo Nosotros están... esperamos que la población lo asuma. Claro. Pero- y que los manipuladores sepan que deben dedicarse al rol que les corresponde y no querer interferir los roles de la ciencia. Bueno, la Ahorita caminata vamos a va a hablar salir del Del colegio colegio. médico. Por eso es que lo asume el Sí, colegio. sí, médico. sí. Vamos a conversar de eso ahorita porque tenemos una invitada especial para hablar de ese tema. Ok. Ahora yo quiero volver a salud. En este momento, el Ministerio de Salud ha convocado a algunos sectores a discutir, elaborar un plan decenal de salud. Así es. Resulta que cuando se hicieron las reformas del sector a principios de este siglo, se aprobó la Ley de Seguridad Social, se aprobó la nueva Ley de Salud Pública General de Salud. y se hizo un plan un decenal. plan decenal. El bendito plan nunca ha sido evaluado y ya estamos hablando de un nuevo de plan. un nuevo plan. ¿Qué piensa el Colegio Médico sobre eso Que nosotros vamos a participar. en la discusión? Sí, pero es con una condición. La operatividad de los compromisos. No puede ser para ir a hacer otro libro, para decir que en el 2016 debíamos tener 4.5 del Producto Interno Bruto y aún seguimos en el 18 con 1.8, de los cuales... Sí, porque eso lo dice ese plan. de los cuales el 33% está destinado a otro rubro que no es directamente la asistencia. Quiere decir que el financiamiento es un problema clave El para fin- mejorar el financiamiento y la gerencia. no, claro, pero financiamiento es importante, Sí, ¿verdad? Claro. Hay que luchar por idéntico a mayor educación. presupuesto para Sí, esto. pero hay que luchar por un mayor presupuesto, pero no como en educación. No. Esto tiene que elaborarse primero el plan. ¿Para qué quiero presupuesto? Claro. Para que se destine las asignaciones a las elaboraciones previas que se hayan hecho, con una metodología que nos lleve a un reordenamiento del sector y podamos crear un sistema de salud. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? 18 años después de promulgada la ley, nosotros no hemos podido definir el alcance y la dimensión de la atención primaria, la entrada de primer nivel de parte del gobierno, con carácter público. Lo Porque asombroso- aquí lo es bueno asombroso- que tú sepas que las ARS, Sí. es bueno que el país sepa que las ARS también quieren la atención primaria Sí. con carácter público. La propia del Estado también la quieren regentear ellos. Ya. Pero lo asombroso es que esa política, esa reforma fracasó. No logró los objetivos que andaba procurando, ¿verdad? La reforma que se inició en el 2001, 2002,
Y nadie se ha autocriticado y seguimos insistiendo en lo mismo. Por una razón. ¿Qué es lo que pasa, Wilson? Mira, hay una visión clara de los sectores de poder y una incomprensión de los sectores subordinados del proceso. Entonces, los sectores de poder se dieron cuenta que era una extraordinaria idea la creación de un sistema de salud que le fuera proclive a la generación de lucro. Porque la ley de seguridad social en su intención fue extraordinaria idea. Y muchos pensamos, incluso hubieron políticos que dijeron que era la segunda ley después de la Constitución. Pero el mercado se dio cuenta que podían hacer las desviaciones del lugar para ello engrosar sus fondos, y eso hicieron. Por eso hoy la propia ley de quienes la aprueban son los que la violan. Recuérdense que la ley establece que el sistema de seguridad social debe entrar por la atención primaria. Entró por los fondos. Pero tenemos sobre los 500.000 millones de pesos en fondos de banco. Y los trabajadores no se pueden pensionar. Pero no están en los bancos. Esos fondos los ha usado el Estado. El Estado ha usado una parte, pero los banqueros tienen la otra. Sí. Y entonces, mira lo que tuvimos que hacer para que se pensionaran 2 o 3 médicos el año pasado. Sí. Hacer una guerra en la calle, cuando la ley establece mi derecho. Sí, pero no hay quien utilice la autoridad de la ley y de la autoridad cívica que le da a la población para implementar la defensa del derecho. Quiero volver sobre el plan decenal, porque eso es clave. Claro. Usted hablaba de que hay un desorden en el sistema de salud. En el sector salud. Bueno, en el sector, como quiera que podamos llamarlo. No, es que no es lo mismo. Pero hay un verdadero caos. Los propios funcionarios de salud pública, como Chanel, se han quejado de que los directores de hospitales tienen que rendirle cuenta al diputado, al senador, al síndico, ¿quién se beneficia al director regional? Exacto, entonces... ¿Quién se beneficia del caos? Los que generan el caos. Hay un caos. Es por eso el caos. Y en algunos casos se habla hasta de corrupción. Hay esa situación, hay que hacer plan. Ahora, el plan en algunos casos no, como en algunos casos. En algunos casos. La corrupción es parte de la norma de dirección pública, ¿así? De la administración. Ay, tú no sabes eso. En mi campo allá lo sabe un niño de 3 años que tenemos allá en el campo, una vecina. Es decir, que de lo poco que llega, una vecina de lo poco que llega ajá, para la salud, a los hospitales, al ministerio, a donde sea. Tú no sabes se pierde también, se lo coge. Que las instituciones del Estado tienen una nominilla. Tú no sabes eso. Pero salud pública y que eso también no escapa a salud pública. Porque estamos viviendo en una realidad. El problema es que hay realidades que no todo el mundo se atreve a decir. Hey. Y el Colegio Médico Dominicano lamentablemente está obligado a plantear las cosas en blanco y negro, porque no estamos jugando relaciones de amistad. Estamos jugando relaciones de derecho, de salud de la gente. Porque tú puedes hacer lo que guste, pero el área del desarrollo de cualquier país es la salud. Dependiendo de la salud se desarrollan los demás ítems. Wilson, a usted lo han elegido presidente del Colegio Médico en un momento en que se produjeron otros cambios en el sector, para no hablar del sistema. Se eligió una nueva directora del SENASA, un nuevo ministro, un nuevo director del Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo andan las relaciones? ¿Qué piensas sobre esos cambios? No, primero son cambios de política, de administración política del Estado. Entonces, ¿y cuál es la relación? Pero hay armonía, no hay confrontación. Nosotros tenemos apertura, tenemos que admitir eso, porque el diálogo, es bueno que ustedes sepan que el acuerdo que nosotros firmamos en la letra G, numeral 2, establece que se va a priorizar el diálogo y la concertación. Y se está haciendo. Y eso ha hecho esta gestión. Eso está funcionando. Y eso ha dado resultados hasta ahora. Sí. Entonces, la infraestructura de los hospitales, la letra F, el numeral 3. Se planteaba eso. Establece el compromiso del Colegio Médico
en la infraestructura y rehabilitación hospitalaria y equipamiento. Y por eso el colegio médico, que ustedes lo han visto, de hospital en hospital, exigiendo que la OISOI en nombre del gobierno cumpla con lo que se comprometió. Yo no sé si estoy equivocado, pero quisiera oír su opinión, que sabe mucho de esto. Yo tengo la percepción de que la solución a los grandes problemas que tiene el país en materia de salud no dependen de los técnicos y de los trabajadores del sector. Eso es política pública. Sino que es política pública de alto nivel. Así es. Y es así, ¿estoy yo en lo cierto? No. Y si es así, entonces, ¿por qué no comenzar desde ahora a pelear ya donde el Ministerio de Planificación y Desarrollo, en el Ministerio de Hacienda, en el Poder Ejecutivo, para que dentro de la ley de presupuesto que ya tiene que estar elaborándose, sí, lo que están elaborando ahora, nosotros vamos se incorpore no solamente un aumento del presupuesto, sino, como usted ha dicho, una reorientación. Claro. Entonces ustedes tienen cita, se van a reunir. Nosotros vamos a canalizar esa parte desde el colegio médico. Y le correspondería... Primero porque nosotros hemos dicho que con 1.2, que es lo que se destina de manera directa al sector... No se pueden ni limpiar los filtrantes. No, eso no alcanza para nada. Entonces esto es un problema de presupuesto, de sostenibilidad en el financiamiento y de gerencia efectiva, supervisada, que no se distorsionen los recursos para otros fines. Hasta que no entendamos eso y que el gobierno dominicano entienda que la salud tiene que ir dirigida fundamentalmente a la plataforma de la atención primaria con carácter público, bajo la responsabilidad del gobierno, nosotros no vamos a avanzar, porque los países que avanzan es porque se organizan. Y la plataforma en los países que tienen sistema es la atención primaria. Solamente que aquí se vicia todo. Se vicia todo. Que la ley establece cómo entrar al sistema. Pero la administradora de riesgo financiero también quieren y poner las reglas de juego. El tema de salud debería ser prioritario, ¿verdad? En la agenda nacional. Claro. No lo es, no lo es. No lo es. Ni siquiera los partidos políticos de oposición lo es. Los partidos políticos de oposición no tienen comprensión tampoco. No, ni siquiera hablan de seguridad social. Los de derecha creen en eso, porque eso es parte del botín para hacer lo que todo el mundo conoce cuando llegan. Y los que no son de derecha no tienen la comprensión para asumir el compromiso de la presión y la movilización para que llegue la reorientación de un pero ojalá eso se pueda resolverse, no ha acabado el tiempo, pero yo quiero hacer una denuncia y oír la opinión suya sobre eso. Bien. Un compañero nuestro de aquí, trabajó aquí una vez, Marcos Reyes. Cunín, está afrontando una situación. Él murió, ayer murió su padre, pero hace 2 o 3 semanas que murió un hermano. Y el hermano, después de muerto, lo secuestraron, porque el seguro se negaba a pagar los gastos médicos. Y entonces vino un pugilato entre el seguro, ¿no? Y ellos tuvieron que firmar, comprometerse a pagar las cuotas para poder llevarse el cadáver. Lo hicieron firmar un acuerdo. Y eso implicaba un aumento, ¿cómo se llama? Una penalidad por cada mes. Una penalidad. Eso es legal. Eso, explíqueme usted. Eso solamente es posible en territorios donde viven seres humanos, pero que no están ordenados y definidos como un país. Y esa es la situación de los dominicanos. Nada ajeno. Aún teniendo seguro. No, ¿cuál seguro? ¿Qué seguro? Es que no son seguros, son administradoras de riesgo financiero. Observa que el tranque es por lo financiero. Sí. Pero él se pasó pagándole todo el tiempo y toda la vida para que ellos engrosen su fondo. Pero en el momento del servicio no aparece quien lo implemente, ni aparece la autoridad que diga, no es como ustedes dicen. La autoridad que debería ser la Superintendencia de Salud, ¿verdad? La CISARRIL es una de las instituciones en nombre del gobierno que debe actuar, pero no lo hace. Bueno, y ese es tan solo uno de los tantos ejemplos. Sí, muchísimas gracias a Wilson Roa, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Debo anunciar, antes que se me olvide, que el próximo lunes a las 9 de la mañana, que el país lo sepa, que lo sepa la opinión pública, los
periodistas que son, los medios de comunicación que son los que hacen opinión. Que el lunes la Asociación Nacional de Clínica, las sociedades, el Consejo Nacional de Sociedades Especializadas y el Colegio Médico Dominicano. Tenemos una rueda de prensa en el Colegio Médico Dominicano de frente a la irracionalidad de la postura pública asumida por las asociaciones de administradoras de riesgo financiero, llamado ARS. Bueno, muy bien. Gracias por venir. Y estaremos ahí el lunes. Y el domingo en la marcha. En la marcha. Claro. En la marcha por el derecho a la salud de las mujeres. Todos a la marcha del domingo, defendiendo las 3 causales donde la mujer es un sujeto, no un objeto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.